Yo soy Leslie Monteagudo, soy la nutrióloga experta y pues bueno, estoy aquí como cada miércoles platicando con ustedes en este espacio sobre todos los temas que son de su interés. Hola Alex, bienvenido. Ya está tu live, porque tú lo sugeriste. Y bueno, el día de hoy, como les decía, ya voy a entrar en materia de lo que nos interesa a todos. Voy a hablar sobre tres mitos de las frutas, ¿no? O sea, tres mitos que son comunes, que he escuchado, que he leído, que me han preguntado pacientes. Y bueno, les voy a desmitificar cada uno de ellos. Sobre todo les voy a explicar el por qué para que queden como que más tranquilos y además como que comprendan por qué se trata de mitos. El primer mito es no debes comer fruta en la noche porque hace daño. Este mito lo he escuchado en consulta y lo he oído en bastantes lugares, sobre todo la sandía, por ejemplo, no comerla en las noches porque es muy fría, hay gente que dice que es muy fría, ¿no? Entonces, también se refiere a otro tipo de frutas, no nada más a la sandía en especial. He escuchado que comer fruta en la noche no es bueno porque hace daño. Es un mito completamente. ¿Por qué es un mito? Porque nosotros podemos incluir cualquier tipo de fruta, siempre y cuando vaya de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestros requerimientos. Entonces, em, es, es muy independiente el desear o no desear comer fruta en la noche. Y digo, es muy independiente al caso, porque existen diferentes personas y cada persona tiene una digestión diferente, tiene un metabolismo diferente, puede estar en una condición de salud o en una condición de enfermedad, entonces es muy independiente. Aquí ya me están saludando, bienvenida Betty. Es un placer tenerte aquí en este espacio. Y bueno, sí es un mito, como les decía, es un mito. Ahora, si por ejemplo la fruta en la noche te genera indigestión porque es una fruta que no toleras, es diferente, ¿no? Entonces a lo mejor tu caso es muy particular y bueno, comer X o Y fruta en la noche te puede generar un daño, ¿no? Pero no quiere decir que todas las frutas, comerlas en la noche, sea malo. No es malo, no genera tampoco ningún problema de salud, salvo que a lo mejor estés en un tratamiento en el que particularmente mm, sea para tratar la diabetes y que tengas a lo mejor un tratamiento con insulina, con metformina, ¿no? Y que a lo mejor seas de estas personas que independientemente de su tratamiento en la noche no metabolizan bien el azúcar que contienen las frutas, es distinto. En estos casos, pues son casos particulares, como les decía. Em, Hola Yasmín, hola Katia, gracias por estar aquí presentes en este live. Les mando un abrazo. Estamos con el primer mito. Estoy hablando sobre si debemos o no comer fruta en la noche porque hace daño. Lo que mencionaba es que sí es un mito, pero puede ser muy particular. O sea, si es el caso de alguien que no metaboliza bien el azúcar de las frutas o que padece de diabetes, es distinto. Pero si no tenemos ni resistencia a la insulina, si no tenemos ningún tratamiento para metabolizar el azúcar, entonces no hay inconveniente de comer fruta en las noches. No pasa absolutamente nada al comer fruta en las noches. Yo calculo planes de alimentación y si a mí me dicen, a mí me gusta cenar fruta con yogurt en las noches, se las dejo, no pasa absolutamente nada. Hay quienes prefieren cenar un licuado de fruta en las noches y para ellos es ligero, se los dejo y no pasa nada. Entonces es muy independiente. No podemos generalizar que toda la fruta en la noche haga daño. Ojo. El segundo mito es la fruta contiene azúcar y por lo tanto hace subir de peso. Ese lo he escuchado muchísimo y lo leí en varias partes. La fruta contiene
azúcar. El azúcar que contiene la fruta se llama fructuosa. Y creo que eso la mayoría de ustedes lo saben, estoy casi segura. Pero no es la fruta la que hace subir de peso, es la cantidad que pudiéramos estar consumiendo y sobre todo de carbohidratos simples. Y bueno, carbohidratos simples no es la fruta, ajá, podría ser el jugo de fruta. El jugo de fruta, pues bien o mal, ya la fruta es procesada con un extractor mecánico que prensa, ¿no? La fruta y entonces se va toda esa fructosa en forma de jugo y no contiene la fibra dietética. Entonces, de esta manera, si consumimos el jugo, pues entonces el jugo sí puede estar relacionado a que en grandes cantidades nos pueda generar por ahí algún ruido con el peso y además con el metabolismo de la glucosa. Yo no soy muy fan de recomendar jugos en las dietas. Y además en México acostumbramos a que estos jugos son de al litro, enormes, grandísimos, ¿a poco no? Y entonces jugo todas las mañanas y a lo mejor medio litro de jugo. Esos son los casos donde el jugo puede impactar, ¿no? El jugo, pero digámoslo así, ya extraído de la fruta, no la fruta como tal. Entonces no podemos decir que la fruta, por el hecho de ser un carbohidrato que contiene un tipo de azúcar que se llama fructosa, nos va a subir de peso. Incluso las recomendaciones en dietas como por ejemplo la mediterránea, en dietas como por ejemplo de la milpa, que es una de las nuevas como temáticas hoy en día en México, hablar de la dieta de la milpa, ¿no? Recomienda las frutas. El plato del bien comer, que es una guía que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, recomienda las frutas. Las campañas de salud recomiendan las frutas. Entonces, bueno, no es la fruta como tal, sino es cómo la consumamos y en qué cantidades, ojo. Entonces, no es, o sea, desmitifico, la fruta no hace subir de peso, ¿ok? Número 3, comer ciertas frutas ayuda a adelgazar. Por ejemplo, la toronja, ¿no? He escuchado mucho que jugo de toronja si puedes y además toronja también en las mañanas y toronja en las noches y toronja a todas horas, ¿no? Entonces, pues ojo, incluso, ahorita se van a sorprender, pero estaba revisando las frutas que contienen más azúcar y una toronja puede entrar en esa categoría de aportar un poquito más de azúcar que otras frutas. Entonces, no es la toronja la que haga la magia de que puedas adelgazar, sino que son estas dietas restrictivas que pueden incluir la toronja en todo momento y entonces la convierten como en la estrella de la dieta y entonces las personas lo relacionan a que pueden adelgazar solo consumiendo toronja como fruta. Entonces, comer ciertas frutas ayuda a adelgazar es falso, es completamente falso, porque ya vimos que es la dieta restrictiva la que te hace adelgazar y que entonces coloca a la fruta, en este caso toronja como ejemplo, la coloca en el estándar de oro para poder bajar de peso. Entonces, ojo, esos son los 3 mitos más comunes. Yo he escuchado más mitos acerca de la fruta, pero decidí hablar de estos 3. Entonces hay que perderle miedo a la fruta también porque de pronto como que decimos no quiero comer porque tiene azúcar, ¿no? Pero sí me como mi galleta con pasas. Entonces, a ver, o sea, estás dejando de comer un alimento que es bastante interesante como la fruta, pero sí puedes comer una galleta que puede tener azúcar añadida y que además esté escondida y que a lo mejor tú no estás tan consciente de la cantidad de azúcar que te puede aportar la galleta y además te la venden como una galleta pues ultra nutritiva porque contiene avena, ¿no? Y entonces por eso es importante ver las etiquetas, porque no todas las galletas, por ejemplo, son tan saludables como no las venden, ¿no? A veces es cuestión de elegir correctamente. Y bueno, el segundo punto que quiero tratar en este live son frutas con mayor cantidad de azúcar. Entonces me di a la tarea de investigar cuáles son las frutas que por porción aportan más de 14 gramos. Ajá, más de 14 gramos. Ese fue mi estándar como para identificarlas,
¿no? Las que contengan de 14 gramos para arriba. Para que tengan una idea, 14 gramos de azúcar son aproximadamente cerca de 3 cucharaditas de azúcar. Si lo viéramos como una equivalencia, serían como 3 cucharaditas cafeteras de azúcar. Entonces, estas frutas son las que encontré que contienen más azúcar y se van a sorprender porque no está ni el plátano ni el mango, que son las frutas que más evitamos porque creemos que contienen azúcar. Entonces, bueno, una de ellas es el melón. El melón contiene bastante azúcar por porción y lo tenemos como identificado como uno de los que a lo mejor no contienen tanta azúcar. Otras son las uvas. Ahorita que es época de Navidad, ¿no? Y que estamos celebrando, y luego en el Año Nuevo, que acostumbramos luego a veces a comer uvas. Bueno, estas uvas, eh, si son rojas o si son verdes, se consideran un poco más elevadas en azúcar. Número 3, el tamarindo. El tamarindo que usamos mucho en México para preparar agua, para preparar ponche, para preparar incluso esta pulpa que luego nos gusta comer, ¿no? En México se usa mucho. También contiene más de 14 gramos por porción. Ciruelas pasas, todo lo que sea como deshidratado, que sean frutas deshidratadas, como orejones, como ciruelas, como por ejemplo toda esta fruta también que venden cristalizada en la Feria del Alfeñique. Bueno, yo hablo de la Feria del Alfeñique porque yo soy de Toluca, entonces se acostumbra en noviembre a que haya puestos, ¿no? De Día de Muertos. Y venden, aparte de todas estas calaveritas de azúcar, venden fruta que es fruta preparada con azúcar, ¿no? Entonces toda esta fruta que le añaden azúcar o que la deshidratan, pues va a tener una concentración mayor, ¿no? Entonces por eso es que está en la lista. Ya lo mencioné anteriormente, jugos de fruta en general. Jugos de fruta van a estar más concentrados porque van a tener menos fibra y entonces va a ser que contenga mucho más fructosa que si la comemos la fruta como tal, sin prensarla. Entonces, ahí les va otra, las frutas en almíbar, ¿no? Que a veces acostumbramos tanto en los postres. Los duraznos en almíbar y luego todavía le echamos esta leche condensada y no sé qué más, ¿no? O luego le ponen esta crema batida, ¿no? A los duraznos en almíbar y lo comen como postre. El almíbar contiene azúcar, entonces, pues evidentemente le estamos agregando más azúcar a lo que ya contiene azúcar. Entonces, por eso entra en esta categoría de elevado en azúcar. También está la naranja. La naranja por porción, que eso serían 2 naranjas, contienen bastante azúcar. Hablando en este rango de 14 gramos por porción, entonces también encontré la naranja. Y bueno, las que ya estaban en la lista, pero que eran como 10 gramos por porción aproximadamente, ahí encontrábamos el plátano, encontré también ahí la toronja y bueno, está por ejemplo el pérsimo en esta categoría de 10 gramos por porción, que serían 2 cucharaditas aproximadamente de azúcar. Entonces, no sé si ustedes estén sorprendidos, la verdad es que yo sí me sorprendí porque tenía como que también estas dudas y no me había dado la tarea de revisarlo hasta que organicé este live y me puse a checar cada una de las frutas y pues encontré todas estas que ya les mencioné. Seguramente algunos están sorprendidos, algunas de ustedes están sorprendidas, como yo me sorprendí, ¿no? Y hay otra fruta que no conozco que se llama rambután. Y el rambután está también dentro de la lista con un poco más de azúcar. Entonces, ojo con esa parte. Si eres de las personas que no metabolizan bien la glucosa o que tienes resistencia a la insulina o que padeces de diabetes, yo creo que esta información te puede ser de mucha utilidad, ¿no? Porque así ya las puedes identificar con mayor claridad. Ahora, también cuenta mucho la porción de fruta. O sea, no nada más es la fruta, es en qué cantidad estamos consumiendo esta fruta.
Les decía, por ejemplo, el plátano contiene menos de 14 gramos de azúcar por porción, pero es medio plátano. Si comiéramos un plátano y medio, pues evidentemente se nos va a ir a más de 14 gramos por porción. Entonces también depende la cantidad que estemos comiendo de fruta. Por eso es importante orientarse, por eso es importante consultar a un nutriólogo que te pueda asesorar un poco más en este tamaño de la porción, en el índice glucémico de los alimentos también, si es tu caso, pues busca a un especialista que te asesore en cuanto a estos dos aspectos. Y bueno, aquí les van, como siempre, mis NutriTips para incluir la fruta en la dieta. Tengo 6 NutriTips súper importantes y yo creo que les van a ser de mucha utilidad. El primero, bueno, es elige frutas de temporada. ¿Por qué? Porque las frutas de temporada escuchaba y leía y es bien interesante. La naturaleza nos da los nutrimentos que necesitamos de acuerdo a la estación del año en la que estamos. Si se dan cuenta, las frutas de temporada en invierno son cítricas, contienen vitamina C, la naranja, la mandarina, la toronja, son frutas de temporada, la guayaba, todas contienen vitamina C. Entonces, este tipo de antioxidantes los necesitamos más en invierno, que somos como más vulnerables a enfermarnos de, por ejemplo, gripa o enfermedades respiratorias. Entonces, ese es un tip súper importante. Además de que te va a ayudar nutrimentalmente el consumir frutas de temporada, va a beneficiar muchísimo tu economía, porque las frutas de temporada son mucho más accesibles económicamente hablando. Entonces, ese es mi primer NutriTip. Segundo, prefiere frutas en lugar de jugos. Eso ya lo mencioné anteriormente. Los jugos, por el hecho de estar prensados, van a contener un poco más de azúcar. Entonces, si tu caso es que no metabolizas bien el azúcar, tienes triglicéridos altos o padeces de diabetes, no te recomendaría definitivamente consumir jugos, mejor frutas. Y en general a la población es mejor consumir la fruta por los beneficios que te brinda el comerla con la fibra dietética. Entonces, ojo, por ahí me preguntaban e incluso me sugerían el tema de live de los smoothies. Los smoothies al final es fruta triturada también. Vas a poder consumir la fibra con mayor facilidad porque no está colado, sino está triturado en la licuadora. Entonces, pues podría ser una opción, pero no recomendaría los smoothies todos los días. Número 3, elige frutas que vayan contigo, que se acomoden para ti. ¿Y por qué digo la fruta que vaya contigo? Porque, bueno, la verdad es que hay frutas que nos dan flojera, ¿no? O sea, no sé si ustedes, pero a mí sí. O sea, las frutas que no comes porque te da flojera comerlas. Ya sea porque tienes que picarla, por ejemplo, la piña, la tienes que picar bien, saber picar la piña y en trocitos y así. Entonces hay personas que dicen, no, o sea, lo que me tardo picando la piña, pues no, no como piña, ¿no? Hay personas que, porque tienen tratamientos de brackets, no comen manzana porque no la pueden masticar, la tienen que picar, ¿no? Entonces la tienen que picar y ya en el tienen, ya no lo hacen. Entonces no te compliques tanto la vida, elige las frutas que vayan contigo. ¿Cuáles son las frutas que vayan contigo? Las que te solucionen esta parte del tiempo, las que te gusten más. Y si te puedes dar ese lujo de comer las frutas que te gusten más, las vas a disfrutar más. Entonces eso es lo que te recomiendo. Y bueno, sobre todo, pues inclúyelas como tiempos, como parte de tu tiempo de comida, a lo mejor como una colación o como parte de tu desayuno. Pues va a ser bastante interesante que siempre haya algo dulce, ¿no? Que comer en las mañanas. Hay personas que tienen gustos dulces, hay personas que tienen gustos más salados, entonces, pues bueno, eso depende también de tus gustos. Por eso es que es la fruta que vaya contigo. Número 3, 4. Número 4. Si vas a consumir frutas, es bien interesante que las incluyas con otro grupo de alimentos. Por ejemplo, en el caso que tuvieras como esta dificultad por metabolizar la glucosa, o más bien la fructosa, cualquier tipo de azúcar en general, em, pues puedes complicársela más a tu metabolismo
combinándolas con otros grupos de alimentos. Entonces, por eso es que es más interesante, por ejemplo, en el caso de las personas que padecen de diabetes, se les recomienda mucho que coman la fruta con yogurt o con queso cottage. ¿Por qué? Porque, o el yogur griego, que son otro grupo de alimentos que van a aportar proteína y entonces al combinar un carbohidrato con proteína, pues le damos como que esa complejidad que el organismo necesita para metabolizarlo lentamente. Entonces, esa es una recomendación, inclúyelas con otro grupo de alimentos. Ahora, hay muchas formas de consumir las frutas. Mis recomendaciones, puedes hacer ensaladas, con frutas, saben deliciosas. Ensaladas con pera, con gajos de toronja, con manzana picada, con blueberries o con, no sé, alguna otra fruta. Le da ese sabor como salado, dulce que muchos preferimos. También otra forma que te recomiendo, pues también la puedes incluir como un postre. O sea, si eres alguien que busca el azúcar de pronto, inclúyela como un postre y puede ser como interesante que te acostumbres a tener una fruta al final como parte de tu tiempo de comida. También la puedes incluir en sándwiches. Estaba revisando unas recetas y la verdad es que está bien interesante que consumas de pronto como que las frutas con otros grupos de alimentos. Es interesante darnos cuenta que, por ejemplo, en un sándwich puedes incluir un poco de, no sé, a lo mejor pechuga de pavo, queso panela, espinacas, pimientos y le puedes agregar a lo mejor trocitos de manzana y sabe delicioso, le da ese sabor crocante y a lo mejor puede ser una forma diferente de consumirlas. El tip número 5, bueno, son excelentes fuentes de energía, es una excelente fuente de energía en general la fruta, por ejemplo, antes o durante el entrenamiento deportivo. Entonces, por ejemplo, casos donde entrenes más de 4 horas o 3 horas de deporte, de un deporte como tal, o que vayas, por ejemplo, bueno, ahorita no es el caso, pero que practiques natación, que estés más de 2 horas en la alberca, o que lleves a lo mejor a tus hijos a andar en bici y estén más de 1 hora andando en bici, o que ya practiques el ciclismo como tal, pues sí recomiendo mucho las frutas como colación. Hay personas que compran barritas energéticas, que también es muy válido, pero son mucho más caras y además no todas son buenas, hay que saberlas elegir. Entonces, se pueden hacer snacks energéticos con dátiles, se pueden hacer también colaciones con fruta. Y en estos casos de deportistas, sí recomiendo que después del entrenamiento tomen tantito jugo, porque recuperan como que esa energía gastada de manera más rápida. Esos son los casos donde sí recomiendo los jugos. Pero bueno, pues la fruta puede ser bien interesante como una colación después del entrenamiento o si dura más de 3 o 4 horas durante el entrenamiento. Y por último, mi sexto NutriTip, y es el último que te doy, que bueno, va más ligado a la practicidad, cuando no tenemos tiempo o cuando estamos, por ejemplo, ocupados todo el día, trabajando desde casa ahorita, ¿no? Por la pandemia, por ejemplo. Congelar las frutas puede ser interesante, es una forma interesante de consumirlas. Evidentemente, bueno, ahorita que es invierno, pues no se nos antojan tanto las cosas frías, ¿no? Raro es el caso que dice, bueno, yo me quiero comer una nieve y se la comen en pleno invierno y les gusta. Pero, por ejemplo, esta recomendación se enfoca más al verano. Si congelas fruta y quieres como darle ese sabor diferente al agua, ¿no? O quieres hacer como tipo infusiones, le puedes agregar en vez de hielos fruta congelada y sabe delicioso y le da otro sabor a las infusiones. Es una forma distinta de comer las frutas. O puedes tenerlas congeladas simplemente para prolongar la duración de las frutas. Supongamos que ya se me están cruzando los verbos, lo siento, que compraste, que compraste, por ejemplo, no sé, se me ocurre mucho plátano, ¿no? Y no te lo vas a acabar y ya ves que se te están madurando los plátanos en el frutero. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes cortar los plátanos, quitarles la cáscara, evidentemente, cortarlos en pedacitos, meterlos en un refractario y congelarlos. Y te pueden servir
para a lo mejor preparar un licuado que tenga ese sabor más como tipo fresco y como con hielito, ¿no? Entonces es más para invierno. O si vives en el calor, a lo mejor vives en el sur de la República, donde el invierno la pasas con calor normalmente, entonces se puede aplicar esto de congelar frutas y es muy práctico y es muy útil. Eso sí va a determinar un poco un cambio en la composición nutrimental, pero al final vas a facilitar tu vida y te puede ser como más práctico tenerlas en Ziploc dentro de tu congelador y va a facilitar también tu vida, ¿no? Entonces, si esto te facilita la vida, pues puedes hacerlo y es una buena alternativa. Y bueno, hemos llegado al fin de este live. La verdad es que estoy bien contenta porque veo a muchas personas conectadas y pues me da mucho gusto porque esta vez lo hice diferente, lo hice como en un contexto navideño. Ahí quise mostrarles un poco mi arbolito de Navidad para que vean que ya está el ambiente aquí navideño en casa. Y como siempre, bueno, voy a leer todos los comentarios o dudas que tengan aquí para resolverlas. Entonces, si tienes alguna duda, este es el momento en el que me puedes escribir para que pueda resolver todas aquellas preguntitas que tengas. Hola Diana, gracias por conectarte. Yasmín comenta, la piña también dicen que es para adelgazar, es lo mismo que la toronja, lo que comentaba Yasmín, que a veces son las dietas las que están de moda y las que lanzan una fruta como la estrella de la dieta y entonces comes piña todo el día y entonces crees que la piña tiene ese poder mágico de adelgazar y que además es diurética y bueno, en realidad no es así. Alex comenta que también un mito muy famoso es si estás crudo y tomas agua de sandía fría, te puedes morir. Bueno, jamás había escuchado eso. Suena muy simpático, pero pues no, o sea, la sandía no contiene ningún tóxico que vaya a hacer que te mueras. O sea, es más fácil que, o sea, bebiendo mucho alcohol te dé una congestión alcohólica y te mueras, a que si te tomas agua de sandía al otro día. Al contrario, o sea, yo creo que podría hacer que recuperes electrolitos porque lo estás tomando en forma de agua y además la fruta te está brindando pues esa energía que necesitas. Entonces, al contrario, yo creo que sería completamente opuesto. O sea, en vez de que te mueras, yo creo que te va a revivir. Y pues bueno, si tienen otra duda o pregunta, pueden escribirla para que pueda resolverla con mucho gusto. Tarda un poquito en que se vea el comentario bueno, la transmisión tarda, entonces voy a hacer tantito tiempo para que escriban sus dudas. Yasmín está sugiriendo un tema. Gracias, Yasmín. Súper bien. Gracias por sugerir un tema. Te agradezco. ¿Cómo pasar estos días de fiesta sin engordar? Ok, te agradezco muchísimo, Yasmín, lo voy a considerar. Y de hecho quiero hacer un live, bueno, eh, en base a todas las sugerencias que den. De hecho, en Instagram hice una story donde les preguntaba qué temas eran de su interés y uno de ellos fue este de las frutas. También sugirieron otros, entonces claro que voy a tomar en cuenta su opinión porque es bien importante hablar de los temas que a ustedes les interesan. Los invito a que si les gustó este live, le den like y lo compartan. Para mí es muy valioso que lo compartan y que esta información llegue a otras personas. Entonces, muchas gracias por compartir. También los invito a seguirme en las redes sociales. Bueno, básicamente estoy más en Instagram y en Facebook. Me pueden encontrar como nutrióloga experta. Y si quieren escuchar mis podcasts, estoy como en la mesa con la nutrióloga experta en todos los canales que existan de podcast. Principalmente pueden encontrarlo en Spotify, en iVoox, en iTunes y en mi blog. Entonces ahí pueden escuchar, tengo ya casi 40 podcasts, estoy bien contenta y voy a continuar con la segunda temporada. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, fue un placer tenerlos aquí y bueno, los invito a que se conecten el próximo miércoles de live, a anunciar el tema muy pronto. Les deseo que pasen unas felices fiestas, que vivan la Navidad como la desean vivir en sus casas. Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles.